Así, déjenme compartir pantalla. Entonces, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, déjenme ponerlo en modo presentación. Esta barrita me está estorbando un poquito. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve bien. Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, como comentamos, este es un seminario que ya hemos estado dando a lo largo de varios años. Cuando surgió la idea de concebir este espacio académico, esta actividad académica, pues surgió con el interés de estudiar el concepto de aprendizaje autónomo, sus dimensiones, estrategias, y poder reflexionar de qué manera podemos nosotros, sobre todo ahorita que como docentes, cómo poder apoyar a los estudiantes para fortalecer ese aprendizaje autónomo, ¿no? Ese aprendizaje autónomo que es tan deseado porque, pues, a final de cuentas, nos habla de una serie de habilidades que permiten a los alumnos tomar control sobre su propio proceso de aprendizaje, reflexionar, ser críticos del mismo e identificar en determinado momento los aspectos que deben de mejorar para ser aún mejores aprendices, ¿no? Entonces, también otro aspecto que hemos procurado cuidar en el seminario es que se refiere a la parte de las tendencias, dado que el aprendizaje autónomo es un concepto que cada vez toma más fuerza en el mundo académico, ¿no? Si bien no es un término nuevo y ha surgido a lo largo de ya muchísimos años, cuando empieza toda la parte de educación a distancia, educación abierta, se habla de esta característica que debería de tener los estudiantes de autonomía, que les permita también ser autogestivos, autorregularse, autoevaluarse, críticos de su propio proceso de aprendizaje. Y esa fue una rama que tomó la parte de la autonomía. Posteriormente se tomó otra rama a partir de lo que fueron los centros de autoacceso en la enseñanza de los idiomas. Y es ahí cuando realmente se denomina, se denomina este concepto, ¿no? De aprendizaje autónomo. Ha habido otros conceptos, pero entonces esta evolución misma de los conceptos, que sea autónomo, autodirigido, autorregulado, autogestivo, autodidacta, cada uno de ellos tiene diferentes matices y también han ido evolucionando al mismo tiempo. Entonces, por eso también es que ponemos dentro de los objetivos este aspecto de las tendencias que también nos parece central tenerlo presente y tener presente hacia dónde se va moviendo el enfoque tanto de enseñanza para fortalecer este tipo de habilidades y de capacidad del aprendizaje autónomo, así como también para los mismos estudiantes y lo que ellos deben de ir desarrollando y cómo los podemos apoyar para que lo puedan desarrollar. Entonces, esa fue la razón por la que surgió este seminario. Que, como les decía, es una 7ª edición. Y en esta hemos tenido algunas emisiones en las que hemos trabajado alrededor de estrategias para la enseñanza, estrategias para el aprendizaje autónomo, que van enfocadas al trabajo con los estudiantes. Hemos tenido emisiones que van enfocadas hacia la parte de investigar sobre la autorregulación. Esa fue la emisión del año pasado, que estuvimos trabajando con el concepto de autorregulación y la manera de poder
concebir un proyecto de investigación alrededor de la autorregulación. Algunos de nuestros participantes trabajaron sobre instrumentos de evaluación de la autorregulación, otros más estuvieron trabajando alrededor de comparar diferentes grupos y ver y aplicando ciertas estrategias, cómo se reflejaba esto en la autorregulación de los estudiantes y, en fin, distintos trabajos al respecto. Que además, dejen decirles que estamos trabajando en la publicación electrónica de estos resultados, del resultado de ese seminario, para poderlo compartir con todos ustedes. Entonces, bueno, han sido las diferentes sesiones, emisiones que hemos tenido alrededor del aprendizaje autónomo. Y antes de continuar en este aspecto, nada más déjenme darle la bienvenida a la doctora Mirna Hernández Gutiérrez, que ya se incorporó con nosotros. Y pues bueno, ya las presenté de manera formal, pero no lo habían visto. Pues ahorita ella ya está aquí, entonces para que también vayan viendo la cara con el nombre que les acabo de decir y lo vayan familiarizando con ella. Adelante, Mirna. Hola a todos, buenas tardes. Disculpen el retraso, pero bueno, teníamos un evento que no terminó a tiempo, entonces me tardé un poquito, pero ya estoy aquí. Y bueno, de lo que se trata hoy seguramente ya les dijo Larisa, es de plantear cómo trabajamos en el seminario, de que ustedes vean con lo que se trabaja, cómo pueden hacer propuestas, y bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dejo que Larisa termine el punto que estaban trabajando para después continuar con ustedes. Gracias. De nada, gracias, Mirna. Permítanme tantitito, perdón. Ya, perdón. Entonces, bueno, les comentaba que entonces esta séptima edición la estamos enfocando hacia la parte de enseñanza del aprendizaje autónomo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queremos en esta parte de la enseñanza del aprendizaje autónomo? Pues es, en las experiencias que hemos tenido, en las experiencias pasadas, pues hemos trabajado esta parte, el interés de hacer una parte aplicada, de poderlo llevar al aula con los profesores que participan en este seminario. Y en esta séptima edición, esta experiencia aplicativa la queremos analizar de una manera rigurosa para tener experiencias exitosas con nuestros estudiantes a la hora de trabajar la parte del aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces queremos fortalecer todo este trabajo de diseño en una intervención didáctica que puedan ustedes realmente llevar a cabo con sus estudiantes. De esa manera, el objetivo es realizar una propuesta de intervención en la enseñanza para fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes, ¿no? Y queremos ir como muy de la mano y acompañándonos también todos como grupo en este análisis, en esta reflexión sobre, empezando incluso por el diagnóstico. ¿Qué es lo que están requiriendo nuestros estudiantes para que entonces proveamos algo que les dé respuesta a una necesidad o a una oportunidad aún para ser mejores estudiantes? Y entonces queremos llevar este proceso, como decía, de una manera un poco más rigurosa para acompañarnos todos y hacer, diseñar intervenciones en la enseñanza y que a nosotros también nos vayan dejando este acercamiento hacia lo que es ser un docente autónomo. Porque de repente se dice fácil y lo pensamos y creemos todos que somos muy
dejamos actuar en libertad a nuestros alumnos y de repente, pues ya que vamos platicando y van saliendo algunos detalles, pues nos damos cuenta que hay muchos aspectos que todavía nos falta trabajar de manera conjunta. Entonces, este es hacia donde vamos a enfocar esta séptima edición. No sé si aquí tú quieras agregar algo, Mirna. Pues creo que, como decía hace un momento, vamos a continuar explorando cómo queremos llevar el seminario, qué es lo que les tocaría hacer a ustedes, cómo está organizado. Y la intención de esta primera sesión también es que ustedes puedan aclarar sus dudas ya sobre de qué se trata esto de hacer una propuesta de intervención, qué es lo que tengo que hacer, cómo está programado. Y les decía, con la intención sobre todo de que ustedes tengan claro qué es lo que van a trabajar y sobre todo qué van a lograr. En sesiones o en ediciones anteriores, de repente había gente que no tenía muy claro cómo llevar el proyecto, tenía algunas complicaciones para establecer y definir la intervención que iban a hacer. Entonces, considerando esto, bueno, como inició Larisa comentando, este año planteamos el seminario un poco más orientado a darles ese apoyo, ¿no? Si bien el objeto de estudio es el aprendizaje autónomo, como ya lo vieron en el objetivo, ese es el gran objetivo de este seminario. Bueno, sí queremos ahora apoyarles en que puedan construir. Ya sabemos que la mayoría de nuestro público son docentes. Entonces, bueno, que puedan recuperar su práctica docente, que puedan investigar sobre su práctica docente y que idealmente puedan hacer una intervención y a partir de ello tener la experiencia para seguir haciendo investigaciones si les gusta, ¿no? Si les parece enriquecedora la experiencia. Entonces, bueno, aquí es lo que yo agregaría. Y si quieres, Larisa, sigo con la próxima diapositiva. ¿Sí? De acuerdo, sí, muchas gracias. Yo me disculpo, voy a tener que salir por una situación personal, pero los veré en la segunda emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Larisa. Gracias. Ahí confírmeme, ¿ven bien la pantalla o ven la chiquita? Ve la chiquita. Chiquita. ¿Ahora sí? Ya está grabando. Yo tengo ok. Entonces, bueno, como les decíamos, es algo que queremos trabajar en esta sesión, el que ustedes tengan clara la forma de trabajar, sobre todo resolver esas dudas que a veces tenemos y que no nos permiten seguir con un proyecto porque no tenemos claros ciertos puntos de inicio, ¿no? Entonces, bueno, esta sesión se trata de eso, de explicar cómo trabajaríamos para que ustedes puedan tomar la decisión de participar y si participan que tengan claro qué van a hacer, porque nuestras sesiones son mensuales, entonces sí hay que trabajar de una sesión a la otra y el no tener claro en esta primera sesión lo que vamos a hacer en la segunda, pues los va a atrasar no un día, sino un mes, porque pues dejamos de vernos un mes, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué características tiene este seminario? Pues bueno, ya como lo vieron con Larisa en el objetivo, el enfoque es el aprendizaje autónomo siempre, es decir, sí podemos trabajar diferentes proyectos, sí pueden ser de diferentes asignaturas, de diferentes áreas de conocimiento, pero siempre el enfoque de los proyectos y de los trabajos que haríamos sería el de aprendizaje autónomo. Es decir, es nuestro objeto de estudio y lo que tenemos que hacer es buscar cómo desde mi práctica, desde lo que conozco, desde la necesidad que puedo ya tener identificada, puedo trabajar el aprendizaje autónomo. Ahora, estoy viendo preguntas, déjenme ir haciendo cortes y les voy contestando también, ¿sí? Entonces, ¿la participación es activa? Sí. Supone el aprendizaje autónomo por sí mismo
supone una participación activa, es decir, ¿qué es lo que no es activo? Como se daban clases antes, en donde el maestro era el único que hablaba 2 horas, o el tiempo que durara su clase. El alumno tenía un papel receptivo y bueno, terminaba la clase, el maestro dejaba de hablar, el alumno se iba y así era cada una de las clases durante el curso. Aquí lo que nosotros proponemos, bueno, es llevar características del aprendizaje autónomo a cómo vamos a trabajar y tenemos esta participación activa, ¿cómo? A partir del trabajo y presentación de proyectos. Ahora, más adelante vamos a ver a qué nos referimos con cada proyecto. Ahora, también tenemos para trabajar una metodología de investigación abierta, como empezamos a trabajar la vez pasada. ¿Y a qué nos referimos o qué es lo que nos parece más relevante de retomar de esta manera de hacer investigación abierta? En el seminario anterior trabajamos sobre bajo este enfoque y recuperamos 2 cosas más importantes. Una es la comunicación continua que se puede tener a través cuando ustedes están realizando su investigación y otra es la coevaluación. Es decir, la importancia del seminario, o cuál sería la diferencia de que yo haga mi investigación solo, en mi casa, a mis tiempos, de lo que yo quiera, con hacerlo en el seminario. Pues una diferencia importante ahí sería la coevaluación. Es decir, estoy con otros docentes en donde pueden identificarse necesidades similares o problemas del mismo tipo, y entonces cuando yo presento mi proyecto, cuando yo me comunico con el grupo que está trabajando en el seminario, recibo una evaluación importante para mi proyecto, que me permite sobre todo, pues, mejorarlo. La retroalimentación que me pueden hacer todos, tanto, voy a decir docentes para que nos reconozcan a Larisa y a mí, pero pues aquí la idea es que todos somos docentes y que todos podríamos retroalimentar el trabajo que ustedes presenten. Esa es la idea. Y así trabajamos anteriormente y nos parecen 2 de las características más importantes. Pueden tener comunicación continua entre ustedes también, o sea, no es que solo se ven el día que vienen aquí a la sesión mensual, sino que ustedes pueden comunicarse con otros. Para eso se presentan los proyectos, para eso empezamos a definir sobre qué voy a trabajar, para que pueda aprovechar el conocimiento que tienen otras personas. Aquí a lo mejor no está tan explícito, pero a nosotros nos gusta trabajar con un esquema de colaboración, es decir, un esquema de colaboración real, que no cooperación, no trabajos en equipo donde cada quien hace un pedacito y aprende pues ni el pedacito que hizo a veces, sino una colaboración real llevada en me interesa lo que estás presentando para poder retroalimentarte, ¿no? O sea, tratamos de que la comunicación en la medida de lo posible sea cercana también en ese sentido, de que podamos todos recibir críticas en este sentido para mejorar los proyectos que estamos presentando. Ajá, no es para ponernos una calificación, ni depende de eso que hagan su proyecto, no, porque ni damos calificación ni damos presupuesto. Entonces, la intención es mejorar el proyecto que ustedes presenten cada vez que lo presentan. Y ahora que vamos a trabajar con un esquema de desarrollo de intervenciones, pues la idea es lo que pueda aportar a otro y eso lo que pueda mejorar las intervenciones que se están planteando. Ahora, por esto mismo, para el seminario no es importante la asistencia, también esto lo trabajamos de acuerdo al aprendizaje autónomo, pues cada quien es responsable de su aprendizaje en este sentido y bueno, ustedes saben si asisten a las sesiones, si prenden la cámara y no escuchan a nadie o al revés, apagan la cámara y nada más se conectan, pues eso no cuenta, ¿no? Porque no pasamos asistencia, entonces
Lo importante y lo relevante del trabajo en las sesiones es lo que ustedes puedan presentar, sobre todo por la retroalimentación que pueden recibir, ¿no? Si ustedes lo hacen solos y no se lo muestran a nadie, pues a lo mejor lo terminan y no van a tener un proyecto enriquecido como lo podría hacer si lo compartimos con otros, ¿no? Esa es nuestra idea de la colaboración real. Hasta aquí, ¿ven preguntas? Bueno, en lo que piensan, si tienen preguntas, contesto lo del chat. Israel, por favor, dime si hubiera alguna pregunta anterior, por favor. ¿Tienes pregunta anterior a cuando me conecté? No sé si me podría decir como cuál es la pregunta más anterior que usted ve. La pregunta más anterior que yo veo es de Gabriel Guevara. Ah, sí, preguntaron si todavía se pueden inscribir personas. Sí, justamente por lo que decimos ahorita, la inscripción es abierta, la gran participación es justo el desarrollar cada quien su propuesta y sí se pueden inscribir. Como les decía, estas sesiones para aclarar todas esas dudas, que ustedes tengan bien claro cómo van a trabajar, cómo pueden planear algo. Entonces, respuesta cortita y concreta a esa pregunta, sí todavía se pueden registrar. Y ya después de esa seguiría la pregunta de Gabriel. Ok, entonces Gabriel nos pregunta si el modelo de intervención será con un método en particular o será libre. No, será libre en el sentido de que sea congruente con lo que queremos saber, ¿no? O sea, cuando es como un diseño de la investigación, cuando yo tengo claro el problema o la necesidad que voy a resolver, pues planteo una intervención que vaya muy estrechamente relacionado con eso o en congruencia con esa necesidad o problema que se identificó. ¿Ok? ¿Contesté, Gabriel? Sí, gracias. Ok, luego nos dice Alejandra en qué horario se va a trabajar. Acuérdense que seguimos la línea de aprendizaje autónomo, entonces ustedes trabajan a la hora que puedan. Porque somos docentes y como docentes, ¿sabes qué? Te robas de repente pedacitos en la semana para poder trabajar en tu proyecto, a veces en hacer tus cuestionarios, tus instrumentos con los que vas a obtener información. Entonces, ¿en qué horario trabajamos? Mensualmente tenemos una sesión como esta de aproximadamente 2 horas, a veces un poquito más y a veces un poquito menos. Pero bueno, pueden apartar en su agenda 2 horas para esta sesión. Es una sesión al mes, el último viernes. En el sitio, ahorita, Israel, si nos compartes en el chat la dirección del sitio donde pueden ver toda la información, los que no la tengan clara. Ahí están las fechas de las sesiones y bueno, el horario es de 12 a 2. Y luego me dicen... Dice Carla, ¿el enlace para las sesiones será el mismo en cada sesión o nos lo estarán enviando? Sí, lo que hacemos es mandarles el enlace, sobre todo en las primeras sesiones. ¿Por qué? Porque como decía Israel ahorita, se puede registrar gente nueva, entonces a todo el bloque que tengamos registrado, le mandamos el enlace para la próxima sesión. ¿Ok? Y luego dice Saraí, ¿tendremos acceso a alguna plataforma para consultar recursos y para estar trabajando? Plataforma LMS no, trabajamos nosotros solo con un sitio informativo porque en realidad el trabajo lo hacemos aquí en las sesiones. Si necesitan, o sea, parte de la asesoría justamente o la revisión que hacemos al estar haciendo ustedes desarrollando su propuesta, pues son las recomendaciones que podemos hacer, insisto, como las responsables ahorita del seminario, pero en general todo el grupo. Sí, como les decía, se puede hacer una comunidad y de repente agregar documentos si lo deciden en el sitio que tenemos del laboratorio, pero generalmente trabajamos aquí en la sesión. Y luego tengo Avelina. ¿Hay alguna plataforma o aplicación donde podemos obtener materiales? Por ejemplo, esta presentación. A ver. Avelina. Avelina,
Parte de lo que nos interesaba explicar en esta primera sesión, este no es un curso. Entonces, no tenemos, es decir, no es un curso donde yo les diga con este material definen esto y trabajamos con esta definición y trabajamos con este. Sobre todo en la manera en que vamos a trabajar en el seminario de este año, es todavía más abierto. ¿En qué sentido? Más bien ustedes van definiendo la presentación de acuerdo a su propio contexto, a lo que ustedes identifican en su práctica. Entonces, es un espacio, véanlo más que curso como taller, porque se parecería más, si tengo que coger curso o taller, se parecería más a un taller en el sentido de, al final lo que tengo es una propuesta de intervención que me sirve a mí para poder aplicarla en mi contexto docente. ¿Ok? Entonces, sí hay algunos materiales que vamos trabajando, sí, pero no todo lo que vamos a hacer está en un material. Pues, en resumen, ¿no? Sí, trabajamos con algunos materiales básicos de cada punto, pero la gran parte del trabajo es lo que ustedes pueden hacer ya llevándolo a su propio proyecto. Dice, menciona la presentación de proyectos. ¿Se organizan quién o quiénes presentarán por sesión? Sí, cuando tenemos en las primeras etapas, este seminario es como el gimnasio. Cuando el gimnasio es enero, todo está lleno y todo el mundo tiene buen propósito de ir y va a ir todo el año y va a cumplir y se inscribe y todo, hasta por paquete para que les salga más barato y todo. Y después la gente se va yendo, a veces porque tienen compromisos, porque ya el tiempo de trabajo que tienen como docentes ya no les alcanza para dedicarle tiempo al proyecto, y eso es cierto. El tiempo que requiere el seminario sí depende de que ustedes trabajen fuera de las sesiones. Es decir, convenir las 2 horas de la sesión no alcanza porque pues no trabajan lo que se presenta. Y concretamente lo que me pregunta también Abelina es, ¿se organizan? Sí, en las primeras sesiones donde hay más gente vamos organizando quién va a presentar. Pero ya que quedamos poquitos, generalmente participamos todos o mostramos nuestros avances al grupo. ¿Ok? Y luego dice, ¿tendrá bibliografía básica para consultar literatura? Sí, podemos ponerla como los materiales que usamos, también ponemos la presentación y vamos trabajando así. En cada sesión publicamos esta información en el sitio, pero otra vez, lo importante del seminario es la propuesta que ustedes van desarrollando de acuerdo a su propio contexto docente. ¿Tiene pensado un calendario de entrega? Sí, ahorita vamos a ver cómo están las sesiones. Voy a explicar como cada corte y cada pedacito de ese proyecto que vamos a ir haciendo, a modo de que cuando termine el seminario, cuando menos tengan diseñada su propuesta. Me inscribí, pero no se me envió invitación. Ay, entonces, ¿cómo llegó usted aquí? Bueno, por favor, apúntenos, Jorge Pérez, apúntanos tus datos para que Israel los pueda registrar y mandarte la invitación para la próxima sesión. Bueno, ya nos compartió aquí Israel la liga del seminario, del sitio del seminario, donde les cuento que tenemos todas las sesiones y la información relacionada. Me incorporé en Penas. ¿Hay algún enlace en que deba registrarme? Sí. Israel, si nos compartes también el enlace del formulario de registro para los que no están registrados se puedan registrar. Y luego nos dice Elizabeth, se espera que los proyectos sean solo de tipo docente. Cuando me inscribí, un proyecto que tiene que ver... bueno, todos lo están leyendo, por eso lo leo rápido, ¿eh? Todos tienen acceso al chat y ahí van viendo las preguntas también. Cuando me inscribí, mi intención era desarrollar un proyecto que tenga que ver con un trabajo de acervo histórico y de ahí posiblemente extenderlo a nuestros programas de servicio social. ¿Sigo siendo candidata? Sí, si tú puedes identificar una problemática. Si tú ubicas a lo mejor al usuario como ese usuario que se podría volver más autónomo a partir de una intervención que tú hagas, sí, sí se puede. Depende de que tú encuentres cómo ubicar la necesidad o problemática y de que puedas crear una propuesta
que en principio la solucione, ¿no? Bueno, a veces no sabemos si realmente nuestras propuestas van a solucionar lo que queremos, pero bueno, es parte de empezar como entrenamiento para la investigación, ¿no? Entonces, respuesta concreta, Elizabeth, sí, depende de que tú plantees tu problemática y luego la intervención. Ok, entonces seguimos con la explicación en lo que tienen más preguntas. Entonces, bueno, vamos a trabajar a partir de un proyecto y ese proyecto es el desarrollo de una propuesta de intervención. ¿Todo el mundo tiene claro que es una propuesta de intervención? ¿Alguien que me diga? Cuando identificamos un problema y entonces desarrollamos toda una estrategia en diferentes pasos a través de la cual vamos a solucionar ese problema, deberíamos de tener una medida inicial que nos permita saber cuál es el estado actual del problema. Elaboraríamos la estrategia de intervención y posteriormente deberíamos de realizar otra medición que nos permitiría ver qué tan relevante o qué tan factible fue la propuesta que nosotros hicimos. Ok. Kira Reset. Kira, todo el mundo me conoce por Kira para que nadie se complique. Ok, bueno, Kira. Sí, Kira nos da una explicación ya más completa como de cuáles son los pasos y todo. Para empezar, podríamos decir que hagan de cuenta que existe un espacio educativo. Vamos a decirle ahorita una escuela. Entonces, yo llego a esa escuela como docente y entonces empiezo a observar qué pasa y todo. Y llega un momento en que yo decido, pues yo me acomodo a cómo funcionan las cosas en esta escuela para que siga pasando las cosas como pasan, o decido hacer una intervención. Esa intervención va a impactar en alguna parte de ese ambiente o de esa escuela y va a tener una consecuencia, ¿no? Espero que haya un cambio. Entonces, pensar en una propuesta es justo eso. Con más o menos experiencia, tal vez puedo identificar esto que decíamos, una necesidad o problemática que requiere una intervención. Digo, no que la intervención no se pueda hacer en algo que funciona bien, pero bueno, como dicen, si algo funciona, déjalo funcionando y mejor arreglamos algo que no está funcionando. Pero pues la idea de la intervención es esa, que nosotros como docente tengamos la capacidad de ver nuestro entorno y a partir de ahí identificar un problema o una necesidad que vamos a resolver. Ahora, tampoco es que vamos a resolver cualquier tipo de cosas. Acuérdense que nuestro enfoque va sobre el aprendizaje autónomo. Tal vez en el ambiente que estoy observando, de repente ya tengo situaciones donde la gente tiene ciertos niveles de autonomía y esas ya funcionan de esa manera, digamos. Pero volví a lo mejor a otro lado y en ese otro lugar veo gente que necesita esto, trabajar en su autonomía, empezar con ciertas actividades donde yo sí puedo intervenir y hablarles a lo mejor desde pequeños cambios o proponer incluso un gran cambio a nivel de toda la escuela, ¿no? Ese es el punto de partida para hacer nuestra propuesta de intervención. Raúl, levantaste la mano. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, mucho gusto. Sí, quisiera preguntarle qué diferencia hay entre aprendizaje autorregulado y aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Sí, esto puede ser por niveles. Raúl me está haciendo examen. Pero no, podemos decirlo así. Nosotros vamos a trabajar como uno de los puntos, que ahorita más adelante lo explico, nuestro sistema conceptual. Pero justamente en el sistema conceptual nosotros recuperamos dudas como esta. En el esquema que nosotros trabajamos de aprendizaje autónomo, la autorregulación es uno de los componentes o uno de los elementos que integran ese trabajo en autonomía. El aprendizaje autónomo se trata de
tomar decisiones autónomas en nuestro proceso, o bueno, en un proceso de aprendizaje. Entonces, para tomar esas decisiones autónomas, la autorregulación es un factor importante, ¿no? Porque ¿cómo me puedo regular? Pues si me doy cuenta que estoy haciendo, ¿no? Para regularme necesito ser consciente de si estoy trabajando mucho o poco, si estoy dedicando mucho tiempo, poco tiempo, cómo lo estoy haciendo, y eso me va a dar elementos de autorregulación. En ese sentido, consideramos la autorregulación parte del trabajo de la autonomía. ¿Sí? ¿Le convencí, Raúl? No, sí, no, excelente, maestra. Muchas gracias. Parte ahorita vemos, de los puntos que vamos a ir recorriendo en el seminario, es eso, cómo delimito mi sistema conceptual primero, para después poder trabajar en el marco teórico que me sustente mi propuesta. A ver, dice Mérida, que es alumna y que entonces... supongo que dices que era el seminario para ser más autónoma en tu aprendizaje, no tienes experiencia como docente, pero puedes participar en este seminario, sí. ¿Por qué? Porque también tú como alumno estás dentro de este contexto que es una escuela, vamos a decirle un ambiente escolar, no siempre de aprendizaje, desgraciadamente no siempre de aprendizaje, pero tú estás dentro de este contexto escolar y también puedes identificar una necesidad y plantear una intervención didáctica orientada al aprendizaje autónomo. Sí está bien si tú tienes los elementos para trabajar. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con lo del proyecto. El proyecto entonces también considera, como ya habíamos dicho, el contexto del docente. Es decir, yo no puedo plantear una intervención en la escuela de Yesenia, ¿no? Porque ni sé cómo es, ni cómo funciona, ni qué problemas tiene, cómo funciona la interacción entre sus agentes, y lo vemos como un sistema, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Necesita ser en mi propio contexto, porque ahí es donde yo puedo definir cuál es la necesidad, el problema, y entonces plantear esta intervención. Ahora, uno de los puntos más importantes y que siempre nos cuesta trabajo es delimitar. No sé cuántos de ustedes dirigen tesis, pero es la misma historia. O sea, cuando el alumno dice, quiero hacer una tesis de la situación fiscal de México. O sea, sí, pero ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, el error que cometemos generalmente cuando empezamos a internarnos como investigadores o cuando empezamos a trabajar en esto, a plantear intervenciones, bueno, es que vemos las propuestas de intervención como entrenamiento para investigación. Por eso lo digo yo en dos niveles, ¿no? O cuando nosotros estamos aprendiendo a plantear un proyecto de investigación, el problema principal es justamente eso. Queremos de repente cambiar el mundo, y como además hemos leído que nuestra aportación al conocimiento debe ser algo que nadie más ha dicho y que nadie más ha trabajado y que nadie más ha investigado, pues se pone muy difícil entre grandes temas y cosas que cambien el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no, de lo que se trata aquí justamente de trabajar primero con un nivel de desarrollo de una intervención es hacerlo en pequeño, pero que ustedes vivan toda una metodología y que entonces puedan plantear un resultado, incluso desarrollar su proyecto ya como un nivel no solo de propuesta, sino aplicarla para llegar a una investigación. Ahora, no decimos el proyecto de investigación de inicio, ¿por qué? Porque como les decíamos, lo que consideramos importante ahora es que la gente aprenda a plantear bien la base para que después pueda definir un proyecto de investigación de esos de largo plazo incluso, ¿no? De años, porque tienen las etapas y todo su proyecto bien definido. Entonces, punto importante que yo pondría así como con rojo, con luz, subrayado, o como les llame ustedes la intención, la atención es la delimitación.
delimitar qué es lo que quiero intervenir va a ser parte de su tarea para la próxima sesión. Empezar a pensar en eso. ¿Qué es lo que voy a intervenir? Y a veces el pensar en qué quiero intervenir ya me está dando información de cómo puedo plantear mi propuesta. ¿Ok? Entonces, dice Wolfgang, soy profesor de nivel medio y alguna restricción en cuanto al nivel para desarrollar nuestra propuesta. No, y al contrario, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener y a conocer diferentes escenarios. Esto que les decía hace rato, si nosotros entendemos cómo funciona el contexto del nivel medio superior en este momento, en el contexto docente de Francisco, entonces vamos a ver cómo es diferente al de otra escuela o de alguna facultad, porque aún siendo la misma institución educativa, tenemos contextos diferentes como docentes. Cada semestre o cada curso tenemos contextos diferentes, ¿cierto? Porque tenemos grupos que llegan con diferentes antecedentes, con diferentes problemáticas. A lo mejor, si ahora me dieron mi grupo de 4 a 6 y no de 7 a 9 de la mañana, eso lo hace diferente, por ejemplo, ¿no? Me cambia la problemática, voy a tener que responder a otras cosas. Entonces, bueno, parte de eso también es el contexto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo ustedes van a desarrollar su propuesta de intervención? Pues vamos a seguir unos pequeños pasos que elegantemente le pusimos metodología, pero pues son ciertos pasos que nosotros creemos que les pueden ayudar a construir esta propuesta de intervención. Ahora, hacer la propuesta de intervención no es suficiente, es decir, somos docentes en general, pero algo muy importante para trabajar la autonomía es también no solo desarrollar una propuesta de intervención. Imagínense esto que decíamos, ¿no? Llega el docente a un ambiente, se inserta el docente en ese ambiente y dice, ay, lo voy a intervenir. Pero ¿qué pasa? Si el docente no cambia, pues está difícil que pueda intervenir el espacio, porque aunque les haga a los alumnos propuestas o a la institución propuestas, si el docente no cambia y si el docente no se orienta hacia la autonomía, pues la propuesta no está completa, no funciona. Entonces, con la propuesta también estamos hablando de un plan docente, pero un docente autónomo, ¿no? Y eso, el considerar siempre, y el docente que le toca hacer en esta propuesta, nos da buenos resultados. ¿Por qué? Porque ya no lo vemos nada más como, pues yo les digo qué hacer y háganlo, ¿no? Porque por eso no cambian, porque no hacen lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero cuando ya lo vemos desde qué tendría que hacer el docente, un docente que aplicara esta intervención, qué necesita desde la autonomía ese docente para entender mi intervención, para llevarla a cabo cuando se aplique, y cómo el docente pueda recuperar esos resultados que dé la aplicación de la intervención. Entonces, en ese sentido, trabajamos sí la propuesta como el producto principal, pero también estamos hablando de un plan docente, que es qué le toca hacer al docente en toda esa propuesta, ¿no? Ay, me acordé que estamos grabando y ya nos va a dar el ejemplo que les iba a dar. Pero bueno, piensen en esto de cuando decimos que lo resuelvan todo lo demás y yo espero que lo resuelvan, ¿eh? Entonces, no, aquí es otra vez una integración activa y activa también en la propuesta que voy a desarrollar. Ok, a ver, déjenme ver acá. Talía dice, yo no soy docente, soy egresada de la UNAM y miren, área de intervención es un centro de integración de niños Down. En ese espacio soy promotor, mi ámbito de desarrollo. Sí, tú tienes esto, Talía, igual, tú tienes un contexto, tú puedes trabajar ahí como docente. ¿Por qué? Porque estás promoviendo el aprendizaje de algo y sí puedes plantear una intervención. Y otra vez, si yo resumo como esto que vimos ahorita, las características del proyecto, podemos hablar de identificar muy bien el contexto que voy a intervenir, ponerme en ese contexto que estoy insertado como docente y que como docente puedo identificar lo que pasa, lo que necesita
intervención o lo que necesita arreglarse en este sentido, y también cómo voy a participar yo como docente en esa propuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, el producto principal, como decíamos, pues del seminario este año sería esta propuesta de intervención. ¿Tienen alguna pregunta por cámara o por chat? ¿No? Así, Kira. Yo tengo una pregunta, porque de repente quizás, si va a haber alguna sesión, estuve revisando ahorita el sitio, donde nos pudieran dar como una especie de encuadre, no sé, ahorita que decías de pensar el tipo de intervención que podemos hacer, quizás sea tan amplio que justo lo que no quiero es que se vaya a volver como un problema en lo que decías de delimitar perfectamente bien qué es lo que vamos a hacer y todo. Y si bien, pues bueno, uno puede tener ciertas nociones básicas de aprendizaje y de aprendizaje autónomo, si va a haber como un encuadre, por lo menos en estas primeras sesiones. Sí, sí va a haber un encuadre, generalmente hacemos eso. Hay veces que lo vamos inverso. ¿Inverso en qué sentido? Inverso en que como ahorita, ¿no? Que decimos, a ver, ¿quién sabe qué es un proyecto? ¿Quién podría definirme ya la necesidad que tiene en su ambiente, por ejemplo? Es decir, no lo preparas. Y en otras sesiones trabajamos con lo que ustedes trabajaron en la revisión, según el tema que se presenta. En este caso, como lo que queremos es resolver justo las dudas de lo que ustedes van trabajando, pues la mayoría de las sesiones estarán en ese sentido, aunque sí es cierto que vamos a revisar como nuestro objeto de estudio ese encuadre que dices de cómo es la enseñanza, cómo estoy planteando o cómo hablo de enseñanza desde la autonomía, ¿no? O de la autonomía en la enseñanza. Ese sí lo trabajamos, pero además de ese enfoque o de esa información que te da teóricamente el aprendizaje autónomo, lo demás ya depende de tu contexto, ¿me explico? Entonces vamos combinando las dos cosas. Creemos que los pasos que tenemos definidos para las sesiones les pueden ir ayudando en este sentido. Y la información que daríamos para cada sesión, pues está relacionada con el asunto de cada sesión, voy a decirlo así. ¿Ok? Entonces, bueno, pero mucho es autonomía, ¿eh? Porque, o sea, no van a decir como los alumnos. Ay, pues como usted no me enseñó eso, eso no se lo puse. ¿No? Es parte de la autonomía el saber identificar el objetivo, tener claro qué es lo que voy a trabajar para que entonces en función de eso yo voy realizando mi proceso, voy teniendo dudas y esto se trata justo como decíamos de irlas resolviendo con todos, ¿no? Así que no voy a ser como su contestadora de preguntas para todos, sino que la intención es un poco también la intervención de otros que van trabajando en el mismo ritmo y en la misma línea. Esa es como la idea de poner diferentes pasos también, ¿no? Que todos en algún momento estemos en nuestro sistema conceptual, que nos quede claro, como decía Raúl, ¿no? A mí no me queda claro, o sea, sé que esos dos conceptos tienen que ver, pero ¿dónde los acomodo, no? ¿Cuál va dentro del otro o cuál ya no me toca por la necesidad o la propuesta que voy a hacer? Entonces, sí trabajamos como el mismo campo conceptual, pero a algunos les servirá más una línea, una parte de ese sistema y a otros otra. ¿Ok? Ahorita yo creo, Kira, que revisando lo que vamos a hacer en cada sesión te podría quedar más claro y si no me vuelves a preguntar. ¿Sí? Ok, déjenme ver. Espérenme porque ya me fui hasta acá. A ver, Edgar, pregunta. Entiendo que la propuesta puede hacerse en diversos niveles, a nivel institucional, a nivel de academia, a nivel de acompañamiento y acompañamiento a estudiantes que lo requieren. ¿Cuál sería la más idónea? La más idónea, si tú me pones estas 4 opciones, Edgar, sería la 4, porque los estudiantes son tuyos. O sea, porque es
tu entorno docente, tu salón, voy a decirle así. Tu salón es algo que tú puedes controlar, que tú conoces mejor, que a lo mejor políticas a nivel institucional, que vemos que pasan cosas, pero a veces no sabemos por qué razón se toman decisiones, porque son a nivel institucional. Pero cuando tú trabajas como contexto, tu salón, tu grupo, tus condiciones, esto que decíamos de a qué hora doy clase o en qué asignatura, etcétera, tú tienes un contexto mejor definido en donde puedes definir mucho más fácil esa necesidad o problemática. ¿Ok? ¿Sí, Edgar? Enterado y de acuerdo, gracias. Ok, y luego dice, Avelina le ayuda a Edgar y dice, la duda si la intervención está dirigida a que los docentes desarrollemos una práctica, que nosotros desarrollemos aprendizaje autónomo. Ah, pues sí, porque va en paquete, porque luego decimos que el alumno sea autónomo, ¿y usted? No, yo no. O sea, yo les enseño a ser autónomos, pero yo no trabajo como docente de forma autónoma. Entonces ahí no cuadra, porque, a ver, les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero que el alumno sea autónomo, hagan de cuenta ahorita que yo les estoy diciendo, ¿no? Para la próxima sesión vamos a ver esto y esto. Y yo supongo que ustedes van a definir en qué tiempo estudian, en qué tiempo se preparan, cómo organizan esa información, cómo empiezan a trabajar su sistema conceptual. Eso estoy dándoles autonomía. En cambio, si yo les digo, el día 1, o sea, de aquí a la próxima sesión hay 30 días. El día 1, usted busca 5 definiciones. El día 2, subraya y encuentra una que sacar de esas 5 definiciones. El día 2, de acuerdo a lo que no entendió, busca otras 5 definiciones. ¿Me explico? Puede ser, puede verse más planeado, pero al final lo que estoy haciendo es no dejarles ser autónomo para tomar esas decisiones. ¿Cómo identifico qué es lo que está mal, qué es lo que puedo intervenir, qué es lo que quiero resolver? Aquí de lo que se trata es de que ustedes también sean autónomos y no solo la propuesta que hagan. Y autónomos desde que están aquí en el seminario como alumnos autónomos y después que se perciban como docentes autónomos. Les vamos a compartir un documento justamente que habla de la autonomía en el alumno y en el docente para que esto les quede más claro a quien no, como me decían ahorita, ¿no? Como me decía Kira, vamos conociendo más estos conceptos, sí, les vamos a dar ese documento. Entonces, la intervención sería dirigida a los estudiantes, sí, generalmente sí, pero aunque esté dirigida a los estudiantes, lo que decíamos es, también hay que recuperar el plan docente que va a acompañar esa propuesta. Y lo dice, me interesaría tener conciencia y aprender las técnicas que fortalecen el aprendizaje autónomo, debido a que me gustaría desarrollar algo para impulsar a los jóvenes investigadores que se acerquen al análisis en una colaboración internacional. Eso es que durante mi estancia doctoral observamos, mi amiga y yo, que somos muy pocos que trabajan en el análisis científico a comparación de nuestros colegas extranjeros. Claro, y eso tiene que ver, en mi opinión, porque nunca nadie se toma el tiempo de explicarnos bien cómo es investigar, sobre todo cuando somos de áreas sociales. Es como, creo yo que hay contextos en los que incluso es algo de, oye, yo soy investigador, pero me tardé 20 años, ¿no? Entonces tú tómate tu trabajo y investiga y algún día serás investigador social, ¿no? Entonces creo que justamente este tipo de propuestas ustedes pueden plantear, como dice Tomás, una intervención orientada a eso, a darle autonomía a los alumnos y esa autonomía encaminada a dar habilidad o desarrollar habilidades para la investigación o enseñarle cómo es que se hace un proyecto, por ejemplo. Si estoy entendiendo correctamente, este sería mi proyecto a desarrollar durante estas sesiones. Ah, pues sí, si quieres. Si quieres, Tomás, sí, porque otra vez, como decíamos, lo importante es mi contexto docente, lo conozco para determinar dónde se requiere una intervención
y con eso puedes construir tu intervención. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces ahora con la última parte que son las sesiones. Y estas sesiones, nosotros decimos que es un seminario anual, pero la verdad es como que de un poco menos, ¿no? Nosotros iniciamos en mayo y terminamos en enero del siguiente año. Como ven aquí, y ya les había platicado, las sesiones son mensuales y la razón de que sean sesiones mensuales es justamente un tipo de sesión asesoría en el avance a sus proyectos. Ustedes saben que un seminario funciona a partir de los conocimientos que aportan los participantes, pero en este caso nosotros hicimos esa variación hacia acercarnos un poco más y dar retroalimentación orientada a la construcción de las intervenciones. Entonces, fíjense cómo aquí partimos de, bueno, está la sesión de inicio, pero lo primero que hacemos justamente es trabajar en nuestro marco teórico y conceptual. Vuelvo a usar el ejemplo de la pregunta de Raúl, donde me decía, es que yo no tengo claro dónde acomodar este concepto. Por eso, para lograr tener nuestro marco teórico, empezamos con los conceptos. ¿Para qué investigo yo de la historia del docente si eso no lo voy a usar en mi intervención? ¿Tiene que ver? Sí. Pero en realidad mi sistema conceptual me va a proponer qué conceptos son los que se relacionan directamente con lo que quiero intervenir. Y no son 50, o sea, son pocos conceptos. Cuando yo tengo claros esos conceptos, entonces ya puedo trabajar en mi marco teórico. Yo sé que en muchos espacios siempre te dicen, lo primero que tienes que hacer es trabajar en el marco teórico. Y yo digo, ¿pero cómo seleccionas ahí? Entonces, ¿cómo se hace cómo haces tú para seleccionar lo que conviene o no integrar de un marco teórico si no tienes un marco conceptual definido? Entonces, ¿quién me dice si podría tener ya ahorita su sistema conceptual? ¿Nadie? Yo. A ver, Yo, Nelly, Nelly. platícanos de tu sistema conceptual. Yo trabajo en una universidad virtual, por lo tanto mi sistema conceptual tendría que ver justamente con definir qué es el aprendizaje autónomo, porque es importante dentro de la educación en línea. Ajá. Y la definición justamente de estudiante, de tutor y de proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación en línea. Ok, entonces fíjense, con esto que nos cuenta Nelly, ella, por ejemplo, dice, o sea, un concepto que yo tengo que trabajar, pero no porque estoy en un seminario de educación, un concepto que tengo que trabajar porque estoy viendo mi contexto es aprendizaje. Ahora, en el caso de ella, no es todo el aprendizaje. Esto es lo que les decía de el marco teórico, no es todo lo que haya de aprendizaje. No, ella va a cerrar su concepto de aprendizaje a el tipo virtual, por ejemplo. Entonces, yo pongo aprendizaje, pero solo aprendizaje virtual. Ahora, identifico una necesidad, por ejemplo, no sé, voy a decir algo ahorita así como ejemplo nada más. Identifico la intervención en la comunicación de los alumnos en espacios virtuales. Ahí ellos presencialmente se comunican, pero en espacios virtuales no, entonces yo quiero hacer esa intervención por eso. Entonces mi sistema conceptual ya habla de, ya ahí ya se incluye el aprendizaje virtual, los espacios de aprendizaje, la comunicación, ¿sí? Porque son los conceptos que estarían involucrados en esa problemática que estoy detectando. Y ahora sí, ya que tengo mi sistema conceptual definido, estos son los conceptos principales, entonces sí puedo trabajar el marco teórico, ¿ven?
cómo eso me elimina horas de trabajo de un marco teórico súper extenso. ¿Quedó más o menos claro el ejemplo? Sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo las sesiones por si tienen otra duda sobre eso. ¿Ok? Entonces, después de que tenemos nuestro marco conceptual que nos permite ya trabajar muy fácil nuestro, bueno, no muy fácil, pero ya más concreto nuestro marco teórico, nosotros empezamos a definir nuestro contexto para identificar esa necesidad o problemática. Para eso podemos usar diferentes cosas, es más, hay cosas que yo puedo ya tener claros en este momento, pero como lo que estamos aprendiendo es esto que dijimos elegantemente, una metodología, pues vamos a pasar por estos pasos con el objetivo de ir trabajando esta sistematización de por qué es necesario hacer cada uno de estos pasos y que sí me aportan algo en mi formación como investigador. Entonces, ese análisis que vamos a hacer con FODA, vamos a hacerlo de manera a bajo nivel, digamos. ¿Por qué? Pues porque nuestro contexto que estamos proponiendo, como decíamos hace un ratito, va a ser generalmente nuestro contexto docente, que es pequeño, ¿no? Si damos 20 grupos diferentes, de diferentes asignaturas en diferentes escuelas, no voy a escoger todos. Voy a escoger un grupo en una escuela con ciertas características, con cierto horario, con ciertos alumnos que tienen cierta problemática, como la que decíamos ahorita, que es no se comunican en espacios virtuales, solo se comunican en espacios físicos, por ejemplo, ¿no? No de todos mis grupos, no, escojo uno y en ese contexto específico es donde voy a hacer mi análisis FODA, ¿ok? Con estos datos que yo obtengo usando esta técnica del FODA, yo hago mi análisis y digo, claro, lo que pasa es que soy la única maestra que utiliza espacios virtuales. Lo que pasa también es que la plataforma que usa la escuela y la que tienen acceso los alumnos, es muy complicado mandar un mensaje. Lo que pasa es que la herramienta que utilizan los alumnos no es la misma que se propone para la escuela. Y no sé, otra cosa que van a encontrar ustedes como los puntos buenos y los puntos malos, ¿no? Esto que nos dice, lo que tengo bueno hacia adentro y hacia afuera de mi contexto y lo que tengo malo, y entonces a partir de eso puedo hacer el análisis. Con ese análisis, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues justamente el diseño de mi propuesta. Si yo quiero hacer en el diseño de mi propuesta el uso de una herramienta que yo cuando estuve haciendo mi marco teórico vi que es súper eficiente para lograr la comunicación, pero que comprar esa herramienta le significa a cada alumno un gasto de 3,000 pesos al mes, pues no, o sea, esa no va a ser opción. Esta parte del análisis que hacemos y de cómo vamos tomando decisiones para construir nuestra propuesta. Fíjense cómo el diseño de la propuesta se tiene desde octubre. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que uno haga tan rápido en 2 días, ¿no? Entonces es justamente este avance en los pasos en el que ustedes empiezan a trabajar en su propuesta y, como decíamos, al mismo tiempo empiezan a trabajar en un plan docente, es decir, que le toca al docente. Vuelvo al mismo ejemplo. Si yo planteo una intervención para que los alumnos tengan interacción en espacios virtuales, pero digo, yo pongo la pregunta y ahí los dejo, pues como que no, porque acuérdense, en parte de la misma propuesta es que le toca hacer al docente en esa intervención. Es donde les digo que entonces me queda muy claro cómo lo estoy relacionando con mi práctica, porque no solo estoy pensando en que la escuela compre esa herramienta y se los dé a los alumnos, ¿no? Y porque esa funciona.
hay 50 estudios que encontré que dicen que esa herramienta funciona y que los alumnos se comunican muy bien. Pues sí, pero ¿y cuál es el trabajo del docente? ¿Cómo el docente está integrando a su práctica esta intervención? ¿Ok? Entonces, eso ya se va desarrollando como en el mismo tiempo paralelo, cuando ya tengo idea bien del diseño de mi propuesta y voy desarrollando también ese plan docente. Ustedes tienen de la última sesión donde trabajamos lo del plan docente hasta el 26 de enero para ya presentar sus propuestas de intervención. Obviamente sabemos que una propuesta de intervención como un proyecto se presenta y todavía puede tener correcciones, pero la intención es que la tuvieran terminada, muy aterrizada, muy justificada, porque a veces también lo que nos pasa como docentes es que queremos llegar a la solución. Eso lo he visto mucho también en los tesistas que dicen, ¿de qué va a ser su tesis? Voy a hacer un curso. ¿Por qué? Porque se necesita. Según yo sé que se necesita, ¿no? Entonces, esta parte de sistematizar e ir obteniendo información en cada uno de los pasos, que al final sustente que estoy haciendo un curso, no porque se me ocurrió, porque yo aprendí eso y ahora quiero hacer un curso, sino que estoy resolviendo en realidad una necesidad. A veces también me da elementos como docente para plantearlo a mi administración, digamos, mis autoridades escolares, ¿no? Que te dicen, mira, hice esta encuesta, esto dicen los maestros, se ha hecho estudios de este tipo, los resultados han sido estos, mi contexto se parece a este contexto en 60%, entonces tiene muchas probabilidades de funcionar y todo, entonces igual hasta los convencen, como decíamos, de comprar alguna herramienta que sea parte de su intervención, ¿no? No siempre es una herramienta, pueden ser otras cosas, pero a ustedes les da elementos, ¿por qué? Porque han trabajado su propuesta sistemáticamente. Y les decía que es como el primer paso, como en esta formación de investigadores, porque nos acostumbramos a eso. Sí partimos de una idea o de algo que identificamos, pero lo trabajamos así. Delimito, busco información, qué se sabe hasta el momento de eso, cuántos estudios existen, qué información me está dando mi contexto para comparar lo que se dice en la teoría con lo que ocurre en mi contexto, analizarlo y a partir de eso construir mi propuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, si se fijan, estos pasitos son los que les servirán a ustedes para armar su propuesta. Bueno, mientras veo si tienen dudas ustedes acá en video, vamos a ver en qué me quedé acá. Para la elaboración del proyecto, ¿se va a seguir una guía establecida? No, no hay guía. Hay grandes fases, como se las platicé ahorita, digo, ahorita las platicamos así de manera general, pero sí son las fases y sí me interesa que las conozca, como decía, porque es la manera en que nosotros planteamos que se construya la propuesta de intervención. A lo mejor hay alguien que puede decir, no, primero hay que, no sé, hay que empezar por preguntarle a la gente qué quiere, porque hay otras metodologías. Bueno, no, usamos estos pasos para llegar a la construcción de la intervención. Entonces, no, Dewey no es una guía, son más bien grandes pasos en una metodología. Y luego nos dicen, sí, existe un repositorio de los años pasados para poder consultarlos. Sí, pero los años pasados no se hacían intervenciones. De hecho, empezamos a hacer intervenciones porque vimos que los docentes no podían llegar a veces a implementar una buena idea, una buena iniciativa, porque faltaba la sistematización. Entonces, este es el primer año que hacemos esto de manera sistematizada, construir con ustedes las intervenciones. No tenemos otras de ejemplo porque lo vamos a hacer ahora. El link para registrarse nos lo da Israel, donde hay que registrarse, ahí está la liga. Considero que en este seminario nos será de mucha ayuda a reforzar habilidades para investigar, ¿sí?
Tips para delimitar adecuadamente. El 25 de agosto estaré en un congreso. ¿Podré enviar mis avances por correo? No, hay que yo les mando una carta y no vengo hoy o qué. O sea, a ver, ¿pueden ver la grabación? Sí. O sea, que eso lo grabamos pues justo para que lo puedan ver después. Ahora, ahorita yo estoy hablando mucho porque yo les estoy presentando el seminario, ¿cierto? Entonces, bueno, les estoy planteando cómo queremos trabajar. Obviamente, si yo fuera a presentar mi proyecto, pues haría esto mismo, ¿no? Yo presento y ya ustedes me hacen preguntas y me mejoran lo que yo estoy presentando. Ahora, cuando ustedes no lo presentan al mundo, pues como decíamos, nadie les corrige, o sea, no se trata de pasar lista, es de que ustedes presenten sus avances para que puedan tener la retroalimentación. ¿Ok? Entonces, bueno, Itzel, ¿no hay problema si un día no puedes estar? No, no hay problema porque no pasamos lista. ¿Puedes seguir trabajando y no porque ya no vienes, ya no avanzaste a la siguiente fase? No, tú puedes seguir trabajando. ¿Puedes ver la sesión grabada? Sí. Lo que te va a faltar, pues, es la retroalimentación que te hubiéramos hecho aquí en grupo. ¿Ok? Sí, de acuerdo, gracias. Ok. Y luego dice, plan de presentaciones como en los seminarios. No, porque, a ver, Magda, acuérdense que esto va a ir como diferente. Otros lo que queríamos, y si recuerdas, el año pasado, el inicio era que ya tuvieran su proyecto. Y luego nos dimos cuenta que no tenían su proyecto. Por eso justamente ahora lo que hacemos es ir construyendo con ustedes cada quien su intervención, ¿ok? Entonces, no es que quieres presentar un día, tú presentas tu avance cada sesión de lo que vamos viendo en cada sesión. Voy a dar un ejemplo como el que trabajé ahorita con Eli. Ella me dice, mi asunto, mi propuesta va en esto. Bueno, voy a hablar del ejemplo que saqué a partir de lo que ella comentó. Yo les digo, mi propuesta, la intervención que yo necesito es para que los alumnos participen en espacios virtuales y se comuniquen, ¿no? Entonces, bueno, ya todos me dicen, pues sí, sí, sí. ¿Y eso por qué tiene que ver con la autonomía? También no tiene que ver, ¿cómo lo voy a ligar con la autonomía, no? Pues en la dimensión social, porque es importante lo que le puedan decir otros, pues, bueno, ya tengo esa parte. Ya lo estoy relacionando con la autonomía, está bien. Ahora, yo empiezo a trabajar mi marco conceptual. Yo vengo a la sesión de marco conceptual y les digo, mi marco conceptual quedó así. Voy a hablar de aprendizaje, pero virtual, de espacios de comunicación, y voy a hablar de la dimensión social como justificación de que necesito esa comunicación entre alumnos. ¿Ok? Y entonces ustedes me dicen, sí, suena bien, sí. Y alguien de repente me dice, oye, pero te está faltando, no sé, la comunicación cuando hay un aula invertida, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la comunicación? Entonces te digo, no, mi proyecto no está o sea, no tiene ese marco de trabajar aula invertida, solamente tengo momentos en espacios virtuales. No es un esquema completo de aula invertida. Bueno. Y así. Entonces, algunos me complementan mi sistema conceptual, otros me hacen sugerencias, las apruebo, no los apruebo. ¿Ok? De eso se tratan las sesiones. Esta sería como mi participación en la sesión. Yo reviso mi sistema conceptual y me queda bien, o tengo alguna modificación y sigo trabajando. ¿Te explico? ¿Quedó claro, Magda? Sí, quedó claro. Gracias. Ok, Ileana, ¿de qué página quieres? ¿Del seminario? ¿Del sitio del seminario? Sí, por favor. Ok. Israel, ¿la puedes poner más abajito por los que entraron después que no lo puedan ver? La liga al sitio del seminario.
y también la liga al registro para que si alguien faltó de registrarse, se pueda registrar ahí. Es importante registrarse porque, no porque pasemos lista, es importante registrarse porque acuérdense que ahí les mandamos los datos de la siguiente sesión. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguna duda de cómo trabajamos y todo? Les dejo también aquí el correo del laboratorio por si tienen alguna inquietud, duda de cuándo la sesión, de que si no pude ver, que no me acuerdo. Este es el correo del seminario. ¿Ok? Entonces, a ver, Itzel, ¿levantaste la mano o estaba levantada? Sí, no. Todos ya. Viendo esto, que entiendo perfecto que, bueno, no puedo estar, ¿podría presentar mis avances la siguiente sesión? O sea, irme hasta el FODA y presentar, digo breve para no quitar mucho tiempo, pero para que pueda haber una retroalimentación y no me quede como... Te lo voy a poner como a mis alumnos. ¿Y por qué no antes? Te adelantas. Ajá, por eso, o sea, la siguiente sesión, que es nada más lo del marco teórico, presentar también lo del FODA, ¿sí podría? Es una sesión antes de lo del FODA. Sí, pero a ver, aquí lo importante es, acuérdense, no es, ay, llego a la sesión, digo algo y ya cumplí. No, lo más importante del trabajo en el seminario es la construcción de nuestra propuesta. ¿En qué sentido te lo digo? A lo mejor lo que te cuesta trabajo a ti son los primeros pasos. Tienes de repente un sistema conceptual de 500 conceptos y eso es lo que te es complicado. A lo mejor a otros lo que les es complicado es ya hacer el análisis a partir del FODA, por ejemplo, ¿no? Que dicen, ya tengo esto, ¿y luego qué? ¿Cómo analizo? O sea, ¿cómo de ahí saco un problema? ¿No? Entonces, esto lo puedes ir avanzando en la medida en que tú tengas ese conocimiento y esa facilidad para avanzarlos. Tampoco quiere decir, como veíamos en el ejemplo, que siempre necesites la retroalimentación, porque a lo mejor un tema tú lo manejas muy bien, lo tienes muy claro y dices, miren, la cosa va a estar así, 1, 2 y 3. Entonces, sí, 1, 2 y 3 también, ¿no? Ok. Pero en otro caso dices, no, aquí no vi ni por dónde empezar porque esto se me dificulta. Entonces, pues la intención, como les decía, de este espacio de verdad es como una asesoría que yo les propongo aprovechar en ese sentido. Magda me decía ahorita cómo trabajamos en otros espacios y sí, en el otro espacio se presentaban más los proyectos más amplios. Esto va a ser de presentaciones cortitas como el ejemplo que les di. Perfecto. Mi intervención es, mi problema es que los alumnos no participan en los foros. Quiero intervenir eso y lograr que sí, ¿no? Entonces, es así de delimitado y así de concreta mi propuesta. ¿Para qué? Para que sea realizable. Lo que queremos es que ustedes tengan, si yo termino el seminario y digo, ay, la propuesta para mi problemática de la falta de participación de los alumnos es una herramienta gratuita que les entusiasma demasiado y los tiene todo el tiempo interactuando. Porque padre, ¿no? Porque la puedo usar y puedo ver cuántos mensajes, ya yo escogeré alguna cosa que me indique el éxito de mi aplicación. Pero es eso. Por eso cuando preguntaban esto, ¿a qué nivel nos conviene trabajar la intervención? Por eso les decía, el que más te conviene es el nivel más próximo, este contexto docente, tu salón. Porque tú en tu salón te das cuenta de las cosas, uno, y puedes construir tu intervención. Y luego, segunda parte, puedes aplicar tu intervención y ver qué pasa. Y si yo planteo algo, como algunos en las tesis, ¿no? Planeo algo a nivel del gobierno federal, pues no me quedaré como en los supuestos, y a lo mejor está bien fundamentado, pero
Ahí ven, ya no di ejemplos de la UNAM, o sea, así, una propuesta así del gobierno federal que se tiene que hacer y todo, bueno, no. Porque la intención también aquí, acuérdense que platicábamos de la investigación abierta, si lo quieren también ver desde la investigación activa, en este sentido de yo tengo a mi alcance eso que estoy investigando y el beneficio es para los mismos sujetos que son parte de la investigación. Creo que como docentes nos da además esa satisfacción de trabajé para algo, o sea, estoy haciendo todo este trabajo un año para plantear algo y si lo implemento y veo que realmente le resuelven algo a los alumnos o pues tienen el resultado que resuelven el problema que yo haya planteado, un buen resultado, creo que la satisfacción esa misma te motiva a seguir, como decíamos, con este proceso de investigador docente, ¿no? Entonces, esa es la razón de proponerles estas intervenciones pequeñas, ¿no? ¿No vamos a resolver el problema del presupuesto de la UNAM? No. Pero sí puedo resolver alguna problemática de mi grupo, de mi contexto cercano. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, doctora Mirna. Bueno, ¿quién más? No, ya no tengo manitas. Déjenme ver acá en el... Entendí que aún no siendo docente y siendo estudiante se pueden hacer propuestas de intervención. Ahora que estaba hablando de los procesos de enseñanza y aprendizaje autónomo, los leo porque luego hay gente que con la grabación no le encuentra la relación al chat. Entonces, para que quien vea la grabación sepa de qué estamos hablando. Me queda la idea si puedo trabajar también con procesos que se llevan a cabo en mi centro de trabajo. Continuamente se da capacitación a colaboradores. ¿Podría haber una propuesta de intervención laboral? Sí, si tú eres el docente. Hey, Ana. Porque, pues aquí está más difícil, el que tú cumplas tu plan docente, luego puede ser complicado. Pero si se lo vas a dar a alguien para que el docente que no eres tú lo cumpla, pues va a estar complicado hacer la intervención. Si no ves otra, puede ser, pero incluso puedes... en ese contexto que ya tienes de capacitación, puedes identificar algún problema, un tema pequeño a lo mejor de capacitación que haga falta, pero donde tú seas la docente. Y entonces tienes un contexto que conoces y de ti depende hacer la implementación de tu intervención. ¿Ok? Carla. Sí, doctora, muchas gracias. Mi duda es, si comprendí bien, en las sesiones virtuales se van a presentar los avances y se nos va a ir realimentando sobre nuestros proyectos. Mi duda es, también si llegáramos a tener dudas sobre estos, ¿podemos enviar correo y ahí nos comentan o todo es únicamente en la sesión virtual? Bueno, sincrónica. Todo es únicamente en la sesión virtual porque esto es un seminario, acuérdense que no es un curso. Ahora, sí consideramos que tal vez ustedes necesitaran otro tipo de asesoría, o sea, lo consideramos, queremos esperar esta primera sesión y lo que hacemos a veces, bueno, los que tienen muchos años saben que de repente sí, para ciertos temas que les pueden ser más complicados, sí hacemos sesiones, dirían los diputados, extraordinarias, ¿no? Entonces, en esas sesiones extraordinarias sí vemos algún tema que vemos que les puede ser difícil. En principio, pues bueno, como esto es un seminario, pues sí hablamos de presentar acá resultados, pero sí podemos buscar ese espacio, ¿sí? Entonces les avisamos, porque eso lo tengo que ver con la maestra Larisa, pero podemos ver cómo esas sesiones que ofrecemos a veces en otros seminarios, pudiéramos plantearlas también para este. ¿Okay? Muchas gracias. Joaquín. Gracias. Entendí que para enero se presenta la propuesta que se va armando poco a poco cada mes, pero digamos, ya la ejecución de la propuesta se plantea para el siguiente ciclo del seminario, ¿o cómo funciona eso? Exactamente.
Como lo que estuvieron el año pasado, recordarán que nuestro problema fue ese. Íbamos a partir como un seminario, íbamos a partir de proyectos de investigación que se implementaban. Lo que nos pasó es que la gente no tenía bien claro su proyecto. Entonces, lo que quisimos hacer este año fue, entonces construimos con los docentes su proyecto este primer año y queda listo para implementarse el próximo año. Esa es la idea general. Perfecto, gracias. Ahora sí que si alguien me dice, ¿y si ya tengo mi proyecto de investigación? Pues puedo venir el próximo año y nos platique cómo le fue. O justo si ya tiene un proyecto de investigación y le interesa participar aún así en el seminario, puede plantearlo y a lo mejor su gran aportación al grupo sea justo la retroalimentación que el que ya tiene un proyecto de investigación, una propuesta más establecida, pues retroalimentar a los compañeros que están haciendo sus propuestas, ¿no? Por eso es importante la participación de todos. ¿Okay? Raúl. Hola, sí, más bien es una pregunta curiosa. Dijo usted que el laboratorio, ¿en qué laboratorio está usted? ¿En qué momento lo dije? ¿Cuando llegué? ¿En qué momento? No, hace como unos 5 minutos. Dijo usted, Ya. no, aquí del laboratorio. Es que les iba a hacer la promoción también del laboratorio y yo creo que me traicionó el subconsciente para que no se me olvide. No, tienes razón, Raúl, este es un seminario de aprendizaje autónomo. Vengo del evento que hicimos como la inauguración, digamos, para comunidad académica del Laboratorio de Creatividad Educativa. Entonces puede ser que como venía yo de ese evento, mi cabeza no se ha acabado de centrar. Y justamente el último punto que quería compartirles, después de resolver las preguntas, era invitarlos a los eventos del Laboratorio de Creatividad Educativa. Ahorita que está empezando a funcionar, tenemos webinars sobre todo, sobre dos grandes líneas, ¿no? Sobre creatividad educativa y sobre transformación digital de la educación, o sea, cómo usar tecnología en la educación. Ahorita hemos tenido 2 webinars y así vamos a ir sacando prácticamente cada semana diferentes eventos relacionados con esto. Entonces, tienes razón. Si dije laboratorio, enloquecí porque no, todavía no me tocaba darles esa información. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Y en dónde los podemos ver? Ahorita les doy la información. Gracias. Joaquín, ¿la tienes? ¿Del laboratorio? Sí, del formulario. ¿Lo tienes? No, pero lo busco ahorita. Lo puedes buscar, por favor. Se ve en la Gaceta, en la de la semana pasada, nuestro flyer, que es este. Y aquí tienen el código para el formulario donde ustedes se registran y ya les mandamos la información de los eventos. Entonces, ahorita nos lo pasa Joaquín, que nos ayude con eso. Y mientras le contesto a Jorge, nos dice, identificar las virtudes del aprendizaje autónomo de los estudiantes es muy valioso y también observar los obstáculos de que generan los planes y programas de estudio para el aprendizaje autónomo. Podemos empezar con estos temas, sí, pero uno, o sea, porque acuérdense, primer punto es delimitar. A lo mejor, voy a dar un ejemplo así, mi programa de mi asignatura, en mi contexto tiene algo que no hay correspondencia. Y no hay correspondencia porque a lo mejor me plantea un tema que es difícil de aprender de manera individual. Entonces mi intervención podría ser de manera colaborativa, pero no nada más dejando un trabajo de equipo que entregan al final, sino yo diseñar esta propuesta de intervención otra vez con la dimensión social, a lo mejor también con la dimensión metacognitiva, donde el mismo equipo yo le proponga estrategias para dar seguimiento a cómo están trabajando y qué están aprendiendo. Y esta es mi intervención en un programa que no estaba bien planteado, ¿no? O sea, eso te...
Jorge? ¿Sí? Dime si sí o no, Jorge, para ver si te contesta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Ok. Entonces, Edgar me pregunta, ¿el proyecto de intervención es individual? Pues si quieren la constancia individual, es individual, ¿lo quieren la mitad? A ver, ¿por qué no es necesariamente el trabajo individual, pero les voy a decir por qué si les conviene hacerlo individual? Porque es una experiencia que se aprende solo si uno hace todo el proceso. Y pedimos intervenciones tan cortitas como las que les acabo de dar de ejemplo. Por eso, no queremos proyectos que después tengan que realizar 50 personas, porque entonces no los podrían implementar, ¿cierto? Estamos hablando de cosas que pueda hacer el docente en su contexto y la puede implementar después y gozar de los resultados que le va a dar su intervención, ¿no? Entonces, es difícil que encuentren a alguien además que esté en el mismo contexto. Digo, a lo mejor tienen, como en las novelas, un gemelo que da exactamente lo mismo que ustedes, tienen el mismo grupo y la misma problemática y todo puede ser, pero si no es así, esos cambios también, aunque den la misma asignatura, su contexto al final no es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, si alguien necesita un acompañante para trabajar, me pueden decir eso, ¿no? Como que dicen, yo voy a correr, pero solo si voy con alguien. Yo solo me da flojera, no me gusta, me da miedo, ¿no? Entonces, aquí igual, si alguien por alguna razón tiene que trabajar con otra persona, está bien, pero de verdad lo mejor es tener esta experiencia solos para que ustedes se enfrenten a todas las etapas y aprendan a resolver cada una de ellas, ¿no? ¿Ok? ¿Te contesté, Edgar? Edgar, dime sí o no. Bueno, mientras me contesta Edgar, dice... Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que soy docente de tiempo completo de la Universidad de la Salud y hay varios compañeros y compañeras de varios módulos que eventualmente podemos compartir o grupo o estudiantes o con otras materias. Entonces, esa era mi duda y mi inquietud. A la brevedad nos van a dar qué grupos tenemos, cuántos estudiantes y desde esa lógica era mi pregunta, si se podía hacer de manera conjunta el proyecto de los instrumentos de recabación de información, etcétera, tomando en cuenta que seríamos dos personas que trabajan con el mismo grupo. Era por ahí. Y por el otro lado, hay personal, veo por aquí algunos compañeros que no necesariamente están dando clases o son docentes y que no están frente a grupo. Entonces, no era por lo de la división de la calificación, sino por la colaboración que se puede hacer y el ámbito de análisis. Y hay diversos compañeros, diversos grupos, y si estos compañeros pueden hacer un análisis de los profesores que estamos realizando o que estamos participando, no propiamente frente a grupos, sino con las estrategias educativas. Pero sí contestó mi pregunta. Lo puedes hacer y ese es el ejemplo justo como dices, dos personas somos docentes de un grupo, es justo como de yo voy a correr, pero voy a correr con alguien porque sí, voy al mismo tiempo, en el mismo lugar, mi contexto es el mismo, sí se puede. Ahora, esto que decías del grupo de docentes que pueden dar tu misma asignatura es importante, muy importante, porque los instrumentos que hacemos para obtener información que nos respalde, o sea, si nosotros hacemos un instrumento para saber desde la opinión o algo más profundo, ¿no? En los otros docentes o en alumnos, siempre nos sirve estar dentro de este grupo de docentes que dan mi misma asignatura porque ellos justamente me pueden ayudar a responder esos cuestionarios, ¿no? Y otra vez, no piensen o sea, no vamos a hacer instrumentos que estén verificados y que el nivel de... el nivel de verdad esté comprobado y que ya se haya probado en diferentes espacios, en diferentes países, en diferentes momentos. No, la intención por eso decimos intervención es, yo necesito preguntarle a los alumnos 3 cosas, ¿no? Para mi intervención. Y a los docentes 5.
Y entonces eso es lo que hago, un instrumento pequeño, se lo aplico y eso me da información para mi FODA también. Está bien. Otra vez, hablamos de proyectos pequeños porque lo importante es la construcción de la intervención y de que experimenten todo el proceso, digamos. Ahora, si ustedes, como decimos, ya tienen alguna propuesta si ya está corriendo su propuesta y es con un equipo más grande, está bien. Entendemos también que ahora la propuesta ya de grupos de investigación, pues es justamente esa, que sean grupos y que no sea una sola persona, ¿no? Entonces, en el caso que nos plantea Edgar, es el caso perfecto de cuando sí lo puedo trabajar con otro docente. Angélica. Sí, gracias. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? No te oímos. Hola, hola. Más fuerte. ¿Me escucha? Ajá, más fuerte, lo más fuerte que puedas porque tú eres muy bajito. A ver, espérame. ¿Me escuchan ahí bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mientras vemos a Celia, docente de inglés, en algo que me gustaría proponer para mis compañeros docentes es la creación de un curso autogestivo para la práctica y mejora de nivel del idioma en la plataforma educativa que solemos. Celia, ¿dónde está Celia? Celia, ¿andas por ahí? Hola, hola, sí, por aquí ando. Perdón, no había yo conectado ni micrófono ni mi cámara. Acá estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, Celia. A ver, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Sí, o sea, está bien. Tú eres el ejemplo de eso que les decía, que llegue el alumno y te dice, yo quiero hacer un curso. ¿Por qué? Sí. Está bien, tú ya tienes identificado el curso. Bueno, entonces ahora vas a tener que regresar en las etapas. Ajá. De manera que tú me puedas justificar con el marco conceptual, el teórico, lo que se conoce hasta ahorita, tu análisis, que se necesita ese curso. Ok, ajá, perfecto. ¿No hay que hacer el curso? No. No. Lo importante es que nos digas por qué existe la necesidad de hacer ese curso. Muy bien. Sí, ¿Okay? sí. Sobre todo para el sustento y bueno, y que pase, ¿no? Que yo lo veo muy, no arriesgado, pero sí, llevará tiempo tal vez el poder implementarlo, sobre todo por la cuestión de horarios y las políticas que se manejan en la universidad donde estoy yo. Pero me parece que sería un buen legado porque muchos de mis colegas pues carecen de esa posibilidad de la práctica y en sus tiempos y que se sientan cómodos también, ¿no? Que no se sientan invadidos. Celia, ahorita justo tu ejemplo me gusta para hablar de otra cosa. Lo que tú me vas a tener que justificar es porque tú dices creación. Y cuando tú dices creación, eso puede ser diferente a lo que me estás platicando ahorita, es que necesitamos la práctica. Que necesites la práctica no significa que tengas que hacer un curso, porque si tu problemática es, los maestros requieren, no sé, 50% más de práctica de la que realizan ahorita, esa es tu problemática, la solución puede ser otra cosa y no hacer un curso. A lo mejor usar uno que ya existe, a lo mejor utilizar recursos desperdigados ahí por la institución y tú integrarlos, o sea, no siempre la solución. Ok. Sí. ¿Me explico? Sí. Por eso es tan importante regresarte al principio. A ver, primero, maestros de inglés, ¿no? Enseñanza de lenguas está en tu marco conceptual. Ajá. Luego, enseñanza de lengua, pero de lengua inglés, porque ese es tu contexto. Ahora, cuando enseño, lo que les falta es práctica de ¿qué? ¿Es por habilidades? Bueno, supongo que es por habilidades. Ajá, sí, no, creo que no quedó claro. No sería para mis compañeros del área, porque, bueno, bien que nosotros tenemos la posibilidad de la práctica, no, sino para mis compañeros de las áreas técnicas,
Yo ya lo describiré a detalle, sería para mis compañeros, por eso yo hablaba de un curso, pensaba en un curso, pero igual una integración de recursos porque muchos de ellos ya tienen conocimiento del idioma, ya más o menos lo hablan, ¿no? Estoy hablando de colegas del área de ciencias básicas, de informática, de... Sí, pero a ver, Celia, delimita, es para unos. Escoges a un grupito con ciertas características y ese es el que vas a atender. Ok, perfecto. Con ese vas a ver, otra vez, acuérdense que no vamos a resolver presupuesto UNAM, no, o sea, es 5 pesos que yo necesito para resolver esto, ¿ok? En ese nivel estamos trabajando. Pero me gustó mucho tu intervención porque justamente es lo que les decía, siempre como docente pensamos en, se necesita esto, yo hago un curso. Okay. Se necesita esta otra cosa, yo hago un curso. Entonces no la solución de todo siempre es hacer un curso. Por eso hay que regresarnos al principio, hacer nuestro análisis y qué tal que podemos resolver ese problema que estamos identificando, pero con otra cosa. ¿Ok? Muy bien, ok. Muchísimas gracias. De nada. Y entonces María Antonieta nos dice trabajar el desarrollo semipresencial, ya que los alumnos creen que solo la parte presencial es importante y la virtual es adicional. Entonces, por ejemplo, ahí María Antonieta tendrías que escoger alguna de todo eso que ocurre en la parte virtual y escoger eso para intervenirlo, no toda la práctica virtual. Escoge algo para que entonces sea fácil de trabajar en este contexto que estamos planteando, ¿ok? Y ya luego haces las otras partes si quieres, pero empezamos con algo más chiquito, ¿sí? Ok, sí, buenas tardes a todos. Perdón, mi cámara no quiere encender. El problema sí, el semipresencial cuenta más la parte de la plataforma y esa es la preocupación, porque los alumnos pueden ser excelentes en las clases presenciales que tenemos, pero la parte digamos, virtual que tienen que trabajar en autonomía es donde de repente unos, porque no estoy hablando de todos, sí como que no le dan la importancia que es muy... que la calificación va más hacia la plataforma que hacia la parte presencial. Ok, entonces María Antonieta, tú lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que tú quieres resolver. Pero así es como, a ver, lo voy a decir así porque creo que todo el mundo tiene este contexto. Es que mi relación ya no funciona. Yo digo, ay, pues así está difícil porque está muy amplio, ¿no? O sea, tengo que empezar por algo. Entonces, tú identificas y como decía ahorita también con Celia, hay que empezar por, tengo un contexto tan amplio que pueda resolver a pasitos. Entonces, cojo ahorita el pasito más claro y más sencillo que tenga para aprender la metodología y después ya puedo utilizar otra, ¿ok? Sí, la pregunta es porque en sí en este tipo de curso no tienen un curso introductorio para lo que es un curso semipresencial. La pregunta sería, ¿cómo puedo yo al inicio del semestre enfocarlos a que es muy importante que desarrollen esta parte del curso? No, tu problema en este caso va a ser, ¿cuál es tu... Perdón, no te escuché. Tu pregunta, ahorita no le vamos a poner como pregunta. Okay. Ahorita como es tan chiquito, tú me dices, mi problema es que no están leyendo la información. Estoy dándote un ejemplo, ¿eh? Ok. Porque el otro es muy grande. Entonces, el problema que yo quiero resolver es no leen la parte de lo que se pone virtual. Ese es mi problema. Entonces, escoge algo que sea más pequeño, más delimitado en ese sentido, para que entonces con ese puedas trabajar, me explico, pero ya algo muy concreto. Ok. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces creo que se vale escribir la propuesta de intervención en inglés. Ay, oiga, ¿quién me dice? ¿Eduardo? Eduardo, ¿qué no ve que lo que nos dice Celia es que no entendemos inglés? Perdón, no, es que tengo por ahí, estoy estudiando una maestría en enseñanza del inglés y por allí en una de las materias tuve un proyecto que quise implementar aquí. Trabajo en un centro de autoacceso en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Entonces, pues el aprendizaje autónomo y todo esto. Y entonces ya tengo por ahí un marco teórico conceptual empezado ya en inglés y dije, bueno, tal vez lo puedo utilizar, ¿verdad? Pero pues quería preguntar si es viable, si se puede, no se puede. Mira, ¿la puedes entregar al final en inglés completa? Sí. Pero lo que nos vayas presentando en las sesiones, sobre todo porque lo que esperamos es que te retroalimenten todos, ¿no? Entonces, es que esté bien claro lo que estás proponiendo, como ahorita que le decía Antonito, o sea, si tú no tienes, si yo no entiendo bien claro qué es lo que estás delimitando en este caso, después que estás considerando en tu marco, después que estás viendo como problema, pues a lo mejor no te puedo ayudar igual. La propuesta final, sí la puedes entregar ya como documento completo en inglés, sí. Muchas gracias, gracias. Sí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ya llegó la hora. Doctora, se saltó la mía. Ah, sí, a ver. Si mi problema es el abandono escolar en todos mis grupos, ¿también elijo solamente un grupo para trabajar? ¿O allí como el problema es en todos los grupos? Sí, porque con el ejemplo que le puse hace rato, que dices, mi problema es que ninguna de mis relaciones funciona nunca. No, porque así no lo vas a resolver. Yo tengo que decir, a ver, me voy a fijar en este contexto, con esta persona, en tu caso es con este grupo, en esta asignatura, en este horario, con esta forma de trabajo, identifico yo tales cosas y entonces ahí puedes identificar un problema. A lo mejor el problema es la asignatura, el horario, otra cosa que no tiene que ver con tu trabajo docente, ¿no? Por eso tenemos que regresarnos al inicio a identificar ese contexto, porque a veces cuando tú haces el FODA, el resultado de ese análisis no es una cosa que se resuelva desde la docencia. A veces encuentras eso, ¿no? Porque no tenías bien claro por qué suceden las cosas. En el caso que ustedes ya tengan claro cómo ahorita, Eduardo, ¿no? Que dice, yo ya tengo avance porque yo ya hasta tengo un documento trabajado ya, o sea, ya debe tener claro cuál es su contexto y todo, por qué ocurren las cosas, ya tiene una idea más clara. Entonces ahí sí lo tienes delimitado. Tú todavía no. Parte del trabajo que vas a hacer entonces es, pues nada más sé que la gente se va. Y entonces pues tal vez sea la primera unidad que empiezan sin conocimientos previos. ¿Puede ser? ¿No? Lo estoy diciendo ahorita. Y entonces, a lo mejor tu propuesta está enfocada en cómo les puedo dar esta regularización, este estándar de conocimientos previos a los alumnos, porque parece que ese es el problema, ¿no? Esa diferencia en conocimientos previos, entonces la asignatura es tan avanzada que si no los tienes, te vas. Pues, pero ves, ya es diferente a pues, que la gente se va, ¿no? Pues tengo que coger primero una razón para ver si es eso. ¿Sí? ¿Me expliqué? De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Ok, María de Los Ángeles. No te oímos, pero no está apagado tu micrófono, entonces no sé qué pasa. Yo creo que si desconectas tu audífono y nos dices, aunque después te lo pongas, puede ser que te oigamos. ¿No? Ya, listo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, todas. Tardes. Creo que en mi cabeza hay muchas ideas que obviamente me gustaría probar. Ahorita, en cuanto a pensar esto de, pues lo soluciono con un curso, sí, soy de ellas, ya tenía una lista de 4 ideas, pero ahorita se me ocurre también un poco en cuanto a la producción, por ejemplo, de material que de alguna manera hemos hecho, bueno, yo he hecho material no solamente de ejercicios, sino infografías para informar, ¿podría yo trabajar algo de esto? La problemática que tengo es que tengo mucho material,
pero me gustaría poderlo compartir, dejarlo en estos, no sé, repositorios de acceso libre, pero también cuidar la parte de producto de autoría, pues sin que yo no lo comparta, ¿no? Pero que se respete eso. ¿Podría yo trabajar algo de eso? A ver, esto es como casi la misma respuesta para Celia. No todo se soluciona con el material que ya tengo. Entonces, puede ser que sí, sí. Y entonces aquí tú lo que haces es un proceso inverso. Tú necesitarías, y tal vez lo sabes porque tú hiciste el material por alguna razón, pues lo que necesitarías tú es encontrar la necesidad para la que la mejor solución es tu material. Y entonces a veces eso es más difícil, ¿eh? Como ahorita veíamos con Celia, o sea, el tratar de justificar algo que ya tengo, pues es eso de, ay, le busco aquí como algunas virtudes para que sea la mejor opción, puede ser más complicado. Pero no está mal, pues. Si tú puedes identificar claramente un problema o necesidad que se resuelva solo con el material que tú tienes, no hay otra cosa con que resolverlo más que con tu material, estaría bien. Pero generalmente ahí pasa el ejercicio que hacemos ahorita con Celia, o sea, la mejor solución no es ese material, la mejor solución a lo mejor es otra cosa. Entonces, puedes intentar buscar si esta necesidad que se pueda resolver con tu material, sí, pero tampoco está obligado. O incluso puedes dejarlo para esto que decíamos de la idea es que ustedes tengan la metodología y después puedan seguir trabajando, ¿no? En esa misma idea. ¿Sí? Perfecto, sí, gracias. Y mira, esto que me dices, Ángeles, es común cuando uno revisa tesis, igual llegan los alumnos y te dicen, es que ya tengo, voy a decir yo desde mi área, ¿no? Ya tengo un sistema que hice en quinto y sexto semestre, me costó tanto trabajo que lo quiero usar para la tesis. Bueno, ¿y qué resuelve? Es que hace esto y esto. No, ¿qué resuelve? ¿Qué necesidad de alguna empresa, algún grupo, en tu caso otra vez tenemos nuestro contexto docente, ¿no? ¿Qué de la problemática que tienes tú en tu contexto docente va a resolver ese material? ¿Me expliqué? Entonces, la idea justo es esa. Sí pueden retomar algo que tienen, pero generalmente es más difícil. Así, tal cual como el ejemplo que les di del alumno que dice, es que me tardé mucho, quiero usarlo. Pero hacer la justificación suele ser más complicado que plantear todo el proceso. ¿Ok? Sí, gracias. Emerita. Sí, buenas tardes a todos. No sé qué está pasando con el internet. Se viene, no me deja prender la cámara. En el caso de que yo, bueno, como le comenté, soy alumna de la carrera de pedagogía, modalidad a distancia. Yo noto desde mi punto como alumna, porque no tengo ninguna experiencia como docente, y me gustaría abordar el tema de por qué los alumnos siguen las instrucciones de la plataforma. O sea, por ejemplo, si un asesor pone, hagan una crítica de tal tema, suben la actividad o suben partes del texto en lugar de tener una reflexión crítica y ponerla. O sea, ¿por qué nos lleva a eso? Y entonces ya se pierde. En mi caso me pasa mucho y termino así como que ya no participando en los foros porque me desanima esa falta de interacción. O sea, no estás siendo crítico, no me estás diciendo lo mismo que yo ya leí en los libros. No me das tu opinión. Entonces, ¿de qué forma o cómo puedo delimitar ese tema? Ok. Ahí igual que decíamos ahorita, tienes que escoger, o sea, eso es una situación grande, sí la conocemos todos, muchos de nosotros, pero escoge una parte. Y a lo mejor en esta que decías tú, yo le doy una instrucción, no sé, voy a decir, el problema es la instrucción, el problema es el documento, el problema es que no importa instrucción o documento, no participan, el problema es que se acostumbraron ya
a entregar tarea, o sea, tienes que ver algún problema específico que sea el que tú quieras intervenir primero, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, entonces, a ver, porque ya se tienen que ir todos, porque esto ya se acabó. Entonces, aquí. Alguien que me decía de bibliografía para discapacidad, vamos a buscar y si la tenemos la ponemos en el sitio. Me dice nuestra última pregunta, preescolar para lograr la autonomía, ¿puede delimitar en presentación en grupo? Ya que mi alumno no se incluye a esas actividades y mucho menos de manera autónoma. Bueno, sí, Tania, pero, o sea, sí, pero dime cuál, o igual que como decía ahorita con Emerida, cuál es el problema que vas a atacar, ¿no? Ya sé que ahorita no está muy claro y fundamentado, pero sí empezar por delimitar, como vimos, es lo más importante. Un problema pequeño para que yo pueda realmente hacer todo el proceso y ver si lo puedo resolver. ¿Ok? Bueno, entonces, tienen la información, tienen ahí la información del formulario por si quieren asistir a nuestros eventos de laboratorio, que son pláticas que yo creo que les pueden servir porque están muy orientadas a esta lo cotidiano de alumnos y docentes. Ahí ustedes lo que tienen que hacer es entrar al formulario, dejar su nombre y su correo para que les manden ya la información y se puedan conectar a los webinars, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, si ya no tienen más preguntas, nos vemos la próxima sesión con lo que ya sabemos es empiezo a trabajar mi sistema conceptual y mi marco, ¿ok? La información que les vamos a dar a quien me preguntaba si les dábamos información de los temas, la vamos a poner en el sitio también. Denos hasta el lunes, porque luego quieren el viernes y el fin de semana no nos da tiempo, entonces denos hasta el lunes para que ya con calma les ponemos ahí la información, ¿ok? Pues muchas gracias y espero verlos aquí y que puedan trabajar sus propuestas de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, buen fin de semana. Bye.